Bienvenidos a Max Estrenos. 2026 promete ser uno de los años más intensos en la historia reciente del cine. 25 películas que van desde comedias disparatadas hasta épicas de ciencia ficción, pasando por terror puro, thrillers de espionaje y regresos que nadie esperaba tan pronto. Hay de todo, estrenos masivos de franquicias que llevan años preparando su regreso, propuestas independientes que pueden sorprender y producciones internacionales que merece la pena conocer. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 25. Coyote vs. Acme. Wile E. Coyote lleva décadas comprando productos de la corporación Acme que fallan siempre de la forma más catastrófica posible. Cada trampa, cada cohete, cada catapulta explota en su cara mientras el correcaminos escapa ileso. Pero esta vez el Coyote decide que ya tuvo suficiente y lleva el caso a los tribunales, demandando a Acme por negligencia reiterada y productos defectuosos. Lo que sigue es un juicio épico y absurdo que mezcla animación con acción en vivo, convirtiendo a uno de los personajes más longevos del dibujo animado en el protagonista de una batalla legal inesperadamente emotiva. Coyote vs. Acme nació bajo circunstancias complicadas. El estudio original la terminó y luego la archivó para usarla como deducción fiscal, desatando una tormenta de indignación pública que forzó su rescate y distribución. El resultado es una comedia híbrida, con todo el potencial de convertirse en un clásico de culto. Will Forte y John Cena encabezan el reparto en vivo, y el trasfondo emocional de la historia le da más peso del que la premisa sugiere. El humor es inteligente, la nostalgia está bien utilizada, y la ejecución habrá que comprobarla en pantalla. Las expectativas son altas. Número 24. Runner. Un mensajero de alto nivel recibe la misión más urgente de su carrera: transportar un hígado desde Brisbane hasta la Costa de Oro en apenas 3 horas. Del otro lado hay una vida que depende de que ese órgano llegue a tiempo y en perfectas condiciones. Lo que parece una entrega difícil se convierte en una carrera contra el reloj, la mala suerte y una serie de obstáculos que nadie podía haber anticipado. Cada minuto perdido tiene consecuencias reales y el mensajero tiene que tomar decisiones cada vez más difíciles mientras la ciudad se interpone entre él y el destino. Runner es cine de acción australiano de presupuesto ajustado, pero con una premisa que no da respiro desde el minuto 1. La geografía de Brisbane y la autopista entre ciudades funciona como escenario de tensión real, y la sencillez del concepto es su mayor virtud. Las películas de un solo objetivo y reloj en cuenta regresiva dependen casi todo de la energía y credibilidad del protagonista. Al tratarse de una producción emergente con datos de reparto aún limitados, habrá que esperar el estreno para evaluar si la ejecución sostiene lo que promete. Número 23. Super Troopers 3. La boda india de Farva se desmadra antes de empezar. La novia, la familia política, los ritos tradicionales y los Super Troopers metiéndose donde nadie los llamó forman la receta perfecta para el caos más absoluto. Mientras Thorny hace lo imposible para sabotear la relación y convencer a su hermana de que cometería el peor error de su vida, el grupo completo intenta mantener las apariencias y de paso desarticular una nueva red de narcotráfico que apareció sola, sin que nadie la invitara. Super Troopers 3 retoma el espíritu de la saga con el elenco original completo de Broken Lizard y la misma energía de comedia absurda y policial que les ganó una base de fans extraordinariamente leal. Peter Farrelly se suma como director de la tercera entrega y el tono promete mantenerse completamente fiel al de las anteriores. La premisa del caos de boda tiene suficiente material para sostener la película entera. Es el tipo de comedia que no le pide nada al espectador, más que ganas de reírse sin complicaciones. Disney la distribuye a través de Searchlight, lo que le da respaldo real de distribución. Número 22. The Punisher. One Last Kill. Frank Castle lo intentó con todas sus fuerzas
Intentó vivir sin venganza, sin armas, sin el peso perpetuo de ser el castigador. Pero hay personas en este mundo que no dejan en paz a los hombres peligrosos, y una nueva amenaza surge con la intensidad suficiente para arrastrarlo de vuelta a la guerra. Esta vez, antes de poder cerrar algo definitivo, Castle tendrá que enfrentarse a batallas sin resolver del pasado que nunca quiso recordar y que determinaron todo lo que es. The Punisher. One Last Kill trae de vuelta a uno de los personajes más oscuros y moralmente complejos del universo Marvel, fuera del universo cinematográfico oficial, con la promesa de una historia más cruda y sin los filtros habituales de las adaptaciones previas. Los detalles del reparto están aún bajo reserva estricta, pero la premisa apunta directamente al corazón del personaje. Un hombre que ya no distingue con claridad si persigue justicia o simplemente ya no puede detenerse. El potencial del arco dramático es innegable. Habrá que ver si la ejecución finalmente está a la altura de lo que el personaje merece. Número 21. Clayface. Matt Hagen es un actor en caída libre. Su carrera se derrumba, su deuda crece y su desesperación no tiene fondo. Cuando un gángster le desfigura el rostro, el pánico lo empuja a buscar cualquier solución posible. Un experimento científico que prometía ser la respuesta lo cambia todo de formas que nadie podría anticipar. Su cuerpo empieza a transformarse, a mutar, a perder la forma que siempre tuvo. Clayface es la historia de un hombre que pierde el control de su identidad, literalmente, y se convierte en un monstruo sin haber querido serlo del todo. James Watkins dirige con un guión del maestro del horror Mike Flanagan, lo que convierte esta película en una de las apuestas más intrigantes del universo DC en sus primeros años. Flanagan lleva años siendo referencia del horror contemporáneo, y aquí su visión se cuela en la mitología del superhéroe oscuro con libertad creativa real. Tom Rhys-Harris encabeza la película. El estreno en octubre le da el contexto perfecto: horror corporal en temporada de Halloween dentro del universo cinematográfico de DC Studios, una propuesta que llega cargada de expectativa. Número 20. Street Fighter. Ryu y Ken llevan años separados, cada uno siguiendo su propio camino sin contacto. Cuando la agente Chun-Li los recluta para participar en el torneo de los guerreros mundiales, lo que parece una competencia internacional de artes marciales, resulta ser la fachada de algo mucho más oscuro y peligroso. Una conspiración emerge desde el fondo del torneo, y los dos rivales históricos tendrán que dejar atrás sus diferencias para sobrevivir a lo que hay detrás de todo y proteger a inocentes. Street Fighter lleva décadas esperando una adaptación cinematográfica que haga justicia real al legado del videojuego de pelea más icónico de la historia. La promesa de esta versión es tomarse en serio a los personajes y al universo, mientras mantiene la energía de acción y la espectacularidad visual que los fans del juego llevan años reclamando en pantalla sin obtener. Los personajes principales están presentes desde los primeros avances con toda su identidad visual intacta y completamente reconocible para quienes crecieron con el juego. La premisa es sólida y el concepto prometedor, pero el historial accidentado de adaptaciones de videojuegos al cine impone cautela antes de celebrar. La ejecución tendrá la última palabra. Número 19. The Dog Stars. El mundo se rompió. Un virus devastador arrasó con casi toda la civilización, y Hig, uno de los pocos supervivientes, lleva años viviendo en una zona delimitada en Colorado junto a Bangley, su vecino ex-marine que cuida el perímetro con mano de hierro. Lo que los mantiene vivos es la rutina, la disciplina y la desconfianza mutua. Pero Hig escucha una señal de radio que viene de muy lejos, y la esperanza de que haya algo mejor allá afuera resulta más poderosa que el miedo. The Dog Stars es Ridley Scott de regreso a la ciencia ficción que lo hizo grande. Mundos devastados, personajes al límite y preguntas profundas sobre qué queda de la humanidad cuando todo lo demás se derrumba. Jacob Elordi encabeza el reparto junto a Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce. El guión es de Mark L. Smith, el mismo escritor de The Revenant, basado en la celebrada novela de Peter Heller. La combinación de director, reparto y material literario de base posiciona esta película como uno de los títulos más ambiciosos del año. La ejecución habrá que verla. Número 18. Passenger.
Unas semanas de viaje en van por las carreteras del país, una pareja joven, sin destino fijo y sin prisa, viviendo la libertad de la carretera abierta. Todo se rompe cuando son testigos de un accidente de tráfico que deja a un conductor muerto al borde del camino. Se van, siguen su camino, pero algo los siguió desde el lugar del accidente, una presencia demoníaca sin nombre que no tiene ninguna intención de soltarlos. Passenger es horror de carretera con una premisa que parece sencilla en el papel y va creciendo hasta convertirse en algo mucho más perturbador. André Bredal tiene experiencia sólida en el género y sabe cómo construir tensión en espacios reducidos y sin opciones de escape. Sus trabajos anteriores incluyen Scary Stories to Tell in the Dark y The Last Voyage of the Demeter. Jacob Scipio y Lou Yobel encabezan una película que llega con el respaldo de los productores de las franquicias It y The Conjuring. La textura cotidiana del viaje en van amplifica el horror de manera efectiva. Habrá que ver si el desarrollo justifica el arranque. Número 17. Practical Magic 2. Las hermanas Owens llevan siglos cargando con la misma maldición. El amor las destruye. Sally y Gillian lograron encontrar algo parecido a la paz, pero las sombras del pasado familiar y los secretos de sus ancestras amenazan con romper todo lo que construyeron. Para liberarse del hechizo de una vez por todas, van a tener que enfrentarse a verdades que preferirían no recordar y hacer sacrificios que ninguna de las dos elegiría en otras circunstancias. Practical Magic 2 reúne a Nicole Kidman y Sandra Bullock más de 25 años después de la primera entrega, con Stockard Channing y Diane Weiss también de regreso como las tías. Susanne Bier dirige la secuela basada en el libro de la magia de Alice Hoffman. Joey King, Maisie Williams, Lee Pace y Xolo Maridueña se suman al elenco con personajes nuevos. El regreso de un elenco tan querido con material literario fresco tiene todo el potencial de ser uno de los momentos más celebrados del año para cierto público. La nostalgia es un arma poderosa bien empuñada. La pregunta es si la historia tiene fuerza propia más allá del reencuentro. Número 16. Fucker-in-Law. Henry Fokker está enamorado y quiere casarse. El problema es que la mujer que eligió no le gusta a nadie en la familia, empezando por su padre Greg, que ya bastante tiene con sobrevivir a la presencia de su suegro Jack Burns. La llegada de la prometida y las tensiones del anuncio desatan una cadena de malentendidos, confrontaciones y revelaciones que transforman una noticia feliz en una guerra familiar de proporciones épicas y completamente predecibles en el peor sentido. Fucker-in-Law es la cuarta entrega de la saga que comenzó con Meet the Parents, reuniendo a Robert De Niro y Ben Stiller después de años de ausencia. Ariana Grande se suma al elenco en uno de sus primeros papeles cinematográficos de peso, junto a Skylar Gisondo como el hijo. Owen Wilson también regresa. John Hamburg, director de las entregas anteriores, vuelve a ponerse detrás de la cámara con el mismo enfoque de siempre. El humor de conflicto generacional y familiar sigue siendo la fórmula de la saga, y el nuevo elenco aporta material fresco para explotarla. El éxito depende de si la química sigue funcionando. Número 15. Godzilla Minus Zero. 2 años después de que Godzilla arrasara con todo en su primera aparición y sembrara destrucción por todo Japón en la posguerra, el mundo sigue luchando por reconstruirse. Las heridas son profundas, los traumas son reales y la familia Shikishima todavía carga con las consecuencias emocionales de lo que vivieron. Cuando una nueva amenaza comienza a emerger desde las profundidades del océano, la historia que creían cerrada regresa con más intensidad que antes. Godzilla Minus Zero retoma directamente donde terminó Godzilla Minus One, la película japonesa de monstruos que se convirtió en un fenómeno global completamente inesperado. Ganó el Oscar a los mejores efectos visuales y recordó al mundo entero por qué el cine de kaiju puede ser también cine genuinamente emotivo. Takashi Yamazaki regresa a dirigir esta secuela que se filma en IMAX, y los actores Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe confirman su regreso como los protagonistas que el público siguió con tanto afecto. La combinación de drama humano íntimo y destrucción monumental que hizo grande a la primera entrega vuelve a estar sobre la mesa con una producción aún más ambiciosa. La expectativa es enorme. Número 14. Couples Weekend.
4 adultos en pareja se reúnen para celebrar la llegada del año nuevo lejos de la ciudad, buscando un poco de tiempo juntos sin presiones. El ambiente empieza festivo hasta que un accidente de tráfico en plena noche activa una cadena de revelaciones que nadie quería que salieran a la luz. Mentiras cuidadosamente mantenidas durante años, deseos ocultos y lealtades rotas emergen una tras otra. Y lo que tendría que ser una celebración tranquila se convierte en una autopsia emocional implacable de todas las relaciones en la habitación. Couples Weekend es drama de relaciones con tensión de thriller, distribuido directamente en formato VOD para el mercado angloparlante. La premisa funciona especialmente bien en formato íntimo, pocos personajes, espacio cerrado, verdades que ya no pueden ser ignoradas por nadie. El tipo de película que puede sorprender genuinamente cuando el guión está construido con honestidad real y los actores tienen la profundidad suficiente para sostenerlo durante todo el metraje. Al tratarse de una producción independiente, los datos de elenco son escasos todavía, pero el concepto tiene el potencial necesario para generar interés genuino entre quienes disfrutan el drama. Número 13. No Ordinary Haste. En 2004, el Banco del Norte de Irlanda sufrió el robo más grande de su historia. Más de 20 millones de libras desaparecieron en una sola noche. 2 empleados del banco, enemistados entre sí desde hacía años, fueron forzados por criminales que secuestraron a sus familias a convertirse en cómplices involuntarios del atraco más audaz de la historia del país. Lo que sigue es una carrera entre el miedo, la desconfianza mutua y la necesidad urgente de salvar a sus seres queridos antes de que el tiempo se agote y todo se derrumbe definitivamente. No Ordinary Heist toma un hecho real bien documentado y lo convierte en un thriller de crimen con tensión doméstica muy honesta. No son ladrones profesionales, son personas normales con todo para perder y ninguna experiencia ni habilidad para navegar el crimen organizado. La base histórica le da un peso adicional real a una historia que de otra manera sería solo otro thriller de atraco más. Los detalles del reparto son escasos todavía, pero la premisa tiene suficiente potencial genuino para generar interés entre quienes disfrutan el género. Número 12. In the Grey. Un equipo de operativos de élite trabaja en las sombras más profundas del poder global. Su misión, recuperar una fortuna de $1,000 millones robada por un dictador despiadado que opera fuera de cualquier control. Lo que empieza como un atraco imposible se convierte en una espiral de traiciones, estrategia y supervivencia donde un solo error puede costar la vida de todos. In the Grey es acción de Guy Ritchie en modo clásico. Humor afilado, tiroteos estilizados y una química entre protagonistas que sostiene la película entera desde la primera escena. Henry Cavill y Jake Gyllenhaal forman un dúo con energía visible desde el primer tráiler, y Eiza González los completa como la operadora que los mantiene con vida. Christopher Hivju y Rosamund Pike suman peso real al reparto. Ritchie construyó su carrera sobre exactamente este tipo de material y aquí regresa a él con total confianza y sin inhibiciones. La película llegó a cines con cierto retraso desde su fecha original, generando expectativa adicional acumulada. Si la ejecución acompaña la premisa, puede ser una de las sorpresas del año. Número 11. Balls Up. Brad y Elijah son ejecutivos de marketing con una idea que a ellos les parece brillante y al resto del mundo no tanto: convertir un condón de cobertura total en el patrocinador oficial del Mundial de Fútbol. El lanzamiento en Brasil empieza bien, lo que sigue no. Una celebración alcohólica completamente descontrolada los convierte en los hombres más odiados del país, más futbolero del mundo, perseguidos por fans furiosos, criminales y funcionarios dispuestos a todo. Balls Up es la clase de comedia que no aspira a los Oscars y lo sabe perfectamente desde el principio. Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser forman una pareja con química sorprendente para material tan disparatado, y la película está dirigida por Peter Farrelly, el mismo director de Green Book. La recepción crítica fue bastante fría y el humor depende demasiado de gags físicos repetitivos para sostenerse del todo. Lo bueno es que tiene momentos genuinamente divertidos y un ritmo que no aburre en ningún punto de sus casi 2 horas de metraje. Disponible en Amazon Prime Video, es exactamente el tipo de película para ver sin pretensiones un viernes tranquilo. Número 10. Spider-Man.
Brand New Day. Peter Parker vive completamente solo. 4 años después de que el hechizo de Doctor Strange borrara su nombre de la memoria de todos, Peter sigue siendo Spider-Man a tiempo completo en una Nueva York que no sabe quién es. No hay familia, no hay amigos, no hay historia compartida con nadie. Solo la ciudad y el peso infinito de la responsabilidad. Cuando una nueva amenaza surge desde las sombras y algo empieza a cambiar en él físicamente de formas que no comprende, Parker tendrá que enfrentarse a su desafío más oscuro y más solitario hasta ahora. Spider-Man: Brand New Day es la cuarta película de Tom Holland como Peter Parker, dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. El regreso de Zendaya, Jacob Batalon y Jon Bernthal como Frank Castle le da continuidad emocional al arco. Mark Ruffalo también aparece como Bruce Banner. La premisa del aislamiento total le da a la película un potencial dramático que las entregas anteriores no tenían. Es la gran apuesta del universo cinematográfico de Marvel para el verano. Número 9. Tom Clancy's Jack Ryan. Ghost War. Jack Ryan es sacado del retiro para cazar a una unidad fantasma de operaciones especiales que opera completamente al margen de cualquier control oficial o cadena de mando establecida. Lo que empieza como una misión de espionaje aparentemente rutinaria va revelando secretos enterrados durante décadas que amenazan con desatar un conflicto global si llegan a filtrarse en el momento equivocado. Ryan tiene que moverse con rapidez, identificar a las personas correctas en quienes confiar y no cometer un solo error, porque no habrá segunda oportunidad para arreglarlo. Tom Clancy's Jack Ryan. Ghost War extiende el universo del célebre personaje hacia el formato cinematográfico, más allá de la exitosa serie de Amazon Prime Video, que reinventó la franquicia para una nueva generación de espectadores. La película promete el mismo nivel de tensión geopolítica y acción táctica que hizo popular la saga durante décadas en libros, películas y series de televisión previas. Los datos concretos de reparto y distribución están aún bajo reserva completa, pero la marca Tom Clancy tiene suficiente peso propio para generar audiencia natural dentro del género del espionaje internacional moderno. La premisa es sólida en papel. Número 8. Infiltrate. Lily Chen es agente de gobierno con una vida ordenada y una carrera en ascenso visible. Todo cambia cuando su marido desaparece sin dejar rastro y una voz anónima le impone las condiciones exactas para verlo de nuevo, infiltrarse en el crimen organizado y eliminar objetivos de alto nivel uno por uno, sin margen para equivocarse ni negociar términos distintos, solo cumplir. Infíltrate es acción directa y sin rodeos, distribuida directamente en plataformas VOD, sin paso por cines. La película fue dirigida por James Mark, realizador especializado en cine de acción independiente canadiense, con títulos como Kill Order y Enhanced en su filmografía. Orphe Ladouceur Nguyen carga la película con una energía física genuina y convincente, especialmente en las secuencias de combate, mientras Alain Moussy aparece como el villano principal con suficiente intensidad para el papel. Es exactamente el tipo de propuesta que no pretende más de lo que es: acción bien coreografiada, rápida y sin tiempo perdido en pretensiones narrativas que no tiene. Para quienes disfrutan del género de acción sin rodeos ni filtros añadidos, puede ser una sorpresa agradable. Número 7. An Enemy Within. El día de su boda, Caleb Wingate recibe una visita que no estaba en ningún programa. Un asesino conocido como el Lobo le pone sobre la mesa una elección imposible: decidir quién vive y quién muere entre las personas que amas. Lo que tendría que ser el mejor día de su vida se convierte en un rompecabezas mortal donde Caleb tiene que pensar más rápido que su enemigo para proteger a todos los que le importan. An Enemy Within es un thriller de acción de perfil independiente, distribuido directamente en VOD. La premisa funciona como punto de partida para una historia de supervivencia con el reloj corriendo en cuenta regresiva, y el escenario de la boda le da un contraste dramático efectivo entre el romanticismo del entorno y la brutalidad de la situación. Este tipo de thriller de espacio cerrado y decisión imposible depende casi todo del ritmo, la tensión acumulada y la credibilidad del protagonista bajo presión extrema.
Los datos de producción y reparto son limitados, pero la premisa tiene el tipo de tensión funcional que puede sostenerse bien. Número 6. Mutiny. Paul Reed presenció el asesinato de su jefe millonario y en lugar de convertirse en el testigo que la justicia necesitaba, se convirtió de la noche a la mañana en el principal sospechoso del crimen. Ahora huye, busca las pruebas que lo exoneren y desentierran una conspiración que va mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar desde afuera. Cada persona en quien confía puede ser parte del problema y el margen de error es cero. Mutiny es thriller de acción en fuga con un protagonista corriendo contra reloj para limpiar su nombre antes de que los responsables reales lo encuentren. La película llegó a cines del Reino Unido y Europa en agosto con la distribución de Studio Canal, una señal real de respaldo industrial. El género del hombre inocente que huye de una acusación injusta tiene tradición larga y bien definida en el cine de acción anglosajón. El éxito depende casi todo del ritmo, la tensión acumulada escena a escena y la credibilidad del protagonista cuando las cosas se complican sin salida visible. Los datos del reparto son escasos, pero el proyecto tiene distribución real. Número 5. Outcome. Una estrella de Hollywood tiene un problema grave. Existe un video que no debería existir. Imágenes de su pasado que, si salen a la luz pública, destruirán todo lo que construyó durante años de carrera cuidadosamente cultivada y mantenida. La presión crece cada día que pasa. El tiempo se acaba y el actor tiene que tomar decisiones que pondrán a prueba quién es realmente cuando las cámaras están apagadas y no hay imagen pública que sostener. Outcome es un drama sobre la redención pública y privada, distribuido en Apple TV. La plataforma tiene un historial sólido de apuestas por dramas cuidados con producción de calidad y atención al guión, y la premisa de la fama, como trampa que tarde o temprano se cierra sobre quien la persigue, sigue siendo territorio fértil para historias con peso emocional real. Los datos del reparto son escasos por tratarse de un proyecto de perfil independiente con lanzamiento limitado y sin gran campaña de marketing previa, pero el concepto tiene el tipo de ambigüedad moral que puede sostener una historia si el guión está bien construido. La premisa es sólida y el formato streaming le da espacio para trabajar. Número 4. Desert Warrior. Ansala es un guerrero honorable que vive en el desierto con un código de conducta propio que no negocia bajo ninguna presión ni circunstancia. Cuando decide ayudar a un rey fugitivo y a una princesa que huyen del poderoso emperador Kisra, se convierte en enemigo declarado del imperio más peligroso de la región sin haber buscado esa confrontación. Perseguido por las arenas con fuerzas muy superiores en su contra, tiene que luchar por su propia supervivencia, sin traicionar los principios que lo definen como hombre y como guerrero. Desert Warrior es cine de aventura épica de producción internacional con ambientación en el mundo árabe antiguo. La escala visual promete paisajes del desierto que justifican plenamente la pantalla grande, y la historia de honor enfrentado al poder absoluto es un arquetipo que funciona bien cuando está ejecutado con convicción real y sin concesiones al espectáculo vacío. El estudio ha respaldado el proyecto con recursos de producción reales y los avances disponibles sugieren un cuidado visual considerable. Los datos de reparto siguen bajo reserva, pero el proyecto tiene distribución confirmada y premisa directa. Número 3. The Hunger Games. Sunrise on the Reaping. 24 años antes de que Katniss Everdeen tomara su lugar en la arena, Panem celebró el 50º Juego del Hambre, el segundo Quell Trimestral, el más brutal de su historia. La regla de ese año fue simple y despiadada: el doble de tributos, el doble de muertes. Hamish Abernathy, un joven de la región 12, es seleccionado y enviado a competir en la arena más letal que el Capitolio haya construido jamás. Lo que vive allí lo marcará para siempre y explicará al hombre distante y alcohólico que todos conocen en la saga original, The Hunger Games. Sunrise on the Reaping cuenta con un elenco excepcional: Joseph Sada, Jesse Plemons, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Glenn Close, Elle Fanning como Effie Trinket y Kieran Culkin como Cesar Flickerman. Francis Lawrence, director de Catching Fire y ambas partes de Sin Sajo, regresa al timón con guión de Billy Ray. La novela de Suzanne Collins vendió más de 1,5 millones de copias en su primera semana.
El potencial dramático y la escala de producción la convierten en uno de los títulos más esperados. Número 2. Star Wars: The Mandalorian and Grogu. El Imperio cayó, pero sus restos siguen dispersos por la galaxia, sembrando peligro. La Nueva República necesita a alguien de confianza para enfrentar esas amenazas, y el mejor candidato es Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano que forma un clan inseparable con su aprendiz Grogu. Juntos asumen una nueva misión: rescatar a un prisionero de los Hutts a cambio de información vital para la seguridad de toda la galaxia. Star Wars: The Mandalorian and Grogu es el primer filme de la franquicia en los cines desde 2019 y llega con todo el peso de una saga que no puede permitirse fallar. Jon Favreau dirige y escribe junto a Dave Filoni, los dos arquitectos de la serie original de Disney+. Pedro Pascal encabeza el reparto con Sigourney Weaver como la notable incorporación de la película junto a Jeremy Allen White. Ludwig Göransson regresa a componer la banda sonora con el sello inconfundible de la serie. La expectativa es inmensa, el afecto por los personajes está intacto. El estreno posiciona al film como el evento de Star Wars que los fans llevan años esperando. Número 1. Dune, Part 3. 12 años han pasado desde que Paul Atreides ganó el control de Arrakis y proclamó su reinado como Muad'Dib. El universo se inclinó ante él, pero el precio fue una guerra santa que se extendió por galaxias enteras y dejó millones de muertos en nombre de su visión. Ahora Paul gobierna desde la cima con la certeza de que los mismos que lo elevaron conspiran activamente para destruirlo. Sus visiones están nubladas por fuerzas que no comprende del todo, y las decisiones que tome en los próximos días podrían cambiar el destino de la humanidad de formas irreversibles. Dune. Part 3 cierra la trilogía de Denis Villeneuve con el material más complejo y políticamente ambicioso de toda la saga. La historia de Dune Messiah de Frank Herbert es una inversión radical del héroe clásico. El protagonista no es el elegido luchando por el trono, es el tirano que el universo quiere derrocar. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa regresan. Robert Pattinson se incorpora como el villano Scytale. El estreno el 18 de diciembre lo posiciona como el gran cierre cinematográfico de 2026. Y con eso terminamos el recorrido por las 25 películas que prometen definir 2026. Desde el reencuentro de las hermanas Owens hasta el cierre épico de la trilogía de Villeneuve, hay algo para cada tipo de espectador. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima, cuídense mucho.